Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir. China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos. Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos a Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Alejandra. ¿Quisieran venir a la fiesta de cumpleaños del Papa Francisco? Los tres hombres tuvieron que frotarse los ojos para entender lo que estaba sucediendo, mientras se cuestionaban si habían entendido bien la pregunta en medio de los cartones que suelen usar para abrigarse y ante la posibilidad de festejar los 77 años del Santo Padre. Así comienza la breve crónica del diario del Vaticano El Observatorio Romano, que cuenta cómo el arzobispo polaco Konrad Krajewski, limosnero del Papa, invitó a un eslovaco, un polaco y un checo indigentes, este último acompañado de su inseparable perro, a participar de las celebraciones del cumpleaños del primer pontífice latinoamericano y jesuita de la historia. A ninguno de los tres les parecía verdad. Colocaron sus cosas en el maletero del coche del limosnero y después de colocar al animal al centro, partieron en dirección a la Casa Santa Marta, donde reside el Papa. Los tres fueron presentados al Santo Padre al final de la misa. En un gesto de cariño para con el Papa, los tres le presentaron un regalo, un ramo de girasoles, porque estas flores, como ha explicado Monseñor Krajewski, giran siempre hacia el sol, así como la Iglesia mira siempre a su sol que es Cristo. El Papa los invitó luego a desayunar. La alegría de uno de ellos era tanta por poder compartir este inmenso momento con el Santo Padre, que llegaron a exclamar algo que podría casi caer en lo absurdo: vale la pena ser vagabundo porque el Papa te recibe. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. El obispo de Neuquén, Argentina, muestra su preocupación por la grave situación social. El cardenal Norberto Rivera afirma que México vive un avivamiento de la fe. Arrestan a un arzobispo católico en la marcha pacífica contra la discriminación de los cristianos en la India. Australia niega el reconocimiento del matrimonio gay. Comentaremos también algunas noticias nacionales. España donará 100.000 euros para restaurar la Basílica de la Natividad de Jerusalén. Cáritas denuncia el modelo que supone encerrar a inmigrantes en los CIE e infligir más dolor. Niños transexuales por decreto. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. Jerzy Ciesielski, un padre de familia polaco amigo de Juan Pablo II, camino a los altares. El Papa Francisco hace sus regalos de Navidad a los romanos. Entrevista al Papa. Dios nos ofrece la Navidad porque podemos comprenderla. El obispo de Neuquén, Argentina, Monseñor Virginio Brassanelli, junto con el equipo pastoral social diocesano, advirtió con preocupación la grave situación social que sufre la provincia a causa del reclamo salarial que realizaron los gremios que reúnen a los profesionales de la salud, al punto de poner en riesgo la atención de la vida de los pacientes para lograr un rápido acuerdo. En un comunicado, el prelado también reconoció una cierta debilidad gubernamental, provocada por el reclamo policial, que días atrás dejaron sin servicio de seguridad a los principales conglomerados urbanos de la provincia. No hay que negar los problemas, sino asumirlos y encaminarlos a través de un diálogo sincero y constructivo, que es expresión de pertenencia y amistad social, afirmó. El equipo de Pastoral Social también cuestionó la grave ineficiencia de gestión que produjo los actuales conflictos. Además, alertó sobre la más o menos solapada convocatoria a saquear comercios en los próximos días. Comprendiendo las necesidades básicas todavía insatisfechas, también decimos que nadie tiene derecho a escudarse en ellas para justificar la conducta de saquear. El saqueo convierte en indigno al que lo realiza, en delincuente a quien lo promueve y a todos en víctimas de una violencia que, sin lugar a dudas, rompe la amistad social que tanto necesitamos, expresó en el comunicado. En este sentido, Monseñor Brassanelli y la Pastoral Social solicitaron con la urgencia que exige la realidad que se asuma la responsabilidad para enfrentar y solucionar los distintos conflictos actuales. El arzobispo de México, cardenal Norberto Rivera, afirmó que la presencia de 7 millones de fieles en los recientes festejos por la Virgen de Guadalupe son un reflejo de que la gente en México avivó su fe, a la vez que destacó que la Iglesia siga siendo una de las instituciones de mayor confianza para los mexicanos, junto con la Marina y el Ejército. Durante la charla con los periodistas, el arzobispo de México indicó que el actual avivamiento de la fe también se muestra en nuestras comunidades parroquiales, donde hay un mayor deseo de formarse en esa fe, de tener un conocimiento mayor de la fe para dar una razón a los demás de su esperanza. Sobre la confianza de la población en la Iglesia afirmó: creo que la gente ve con mucha benignidad a la Iglesia porque, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de los escándalos que hemos tenido dentro de la Iglesia, la ven como una institución confiable, expresó el cardenal Rivera. Asimismo, anunció que junto a otros cardenales viajará el próximo año al Vaticano para informar al Papa Francisco sobre la reforma del sistema económico de la Santa Sede.
Ya fuimos citados para mediados de febrero para dar nuestra palabra al Papa Francisco sobre este punto tan importante que el Papa quiere tratar a fondo, para que tome decisiones, lo que será motivo de grande alegría para la Iglesia, indicó. La policía arrestó esta semana al arzobispo católico de Nueva Delhi, India, Monseñor Anil Couto, quien participaba junto a otros líderes religiosos en una marcha pacífica en protesta por la discriminación de la casta de los Dalits, la de menor rango en el país, la mayoría de los cuales son cristianos. La manifestación pacífica a favor de los derechos de los Dalit y otras minorías étnicas y religiosas fue convocada por una amplia alianza ecuménica con el arzobispo Anil Couto, otros obispos católicos indios, obispos protestantes, líderes evangélicos y también representantes islámicos. La policía usó potentes cañones de agua sucia a presión contra los manifestantes y metió en furgones y autobuses a los líderes de la manifestación, arrestando a varios obispos y al arzobispo. Según señala la agencia Fides, la marcha pedía la derogación del decreto presidencial de 1950 que legaliza la discriminación contra cristianos y musulmanes de origen Dalit. En la India hay unos 24 millones de Dalit, de los que unos 17 millones son cristianos. El cardenal Oswald, arzobispo de Bombay, afirmó que la Iglesia Católica en la India está profundamente triste por la detención de nuestros representantes del clero, que solo pedían justicia y la igualdad para nuestros Dalit cristianos y musulmanes. El uso de la violencia contra los sacerdotes y religiosos es una vergüenza para la India. Nunca podrá desarrollarse una sociedad cuando parte de ella es objeto de discriminación a causa de su religión, añadió. La Corte Suprema de Australia ha dictaminado que la ley sobre el matrimonio no es válida para la formación o el reconocimiento del matrimonio para parejas del mismo sexo, vetando así la ley que desde octubre permitió el mal llamado matrimonio gay en Canberra, la capital federal del país. En octubre de este año, la Asamblea Legislativa de Canberra autorizó el matrimonio homosexual en ese estado. La norma entró en vigor el 7 de diciembre. La ley estatal fue denunciada ante la justicia australiana por el gobierno federal, argumentando que el matrimonio en el país es regido por la ley federal y no por la de los estados y territorios de Australia. En la mayor parte de estados de Australia se ha autorizado uniones civiles entre personas homosexuales, en algunos casos otorgando derechos similares a los del matrimonio. Sin embargo, el matrimonio a nivel de todo el país se mantiene definido como la unión entre un hombre y una mujer. El Australian Christian Lobby, que defiende la familia natural, señaló en un comunicado que el matrimonio entre un hombre y una mujer es bueno para la sociedad y es beneficioso para los gobiernos mantenerlos en la legislación. España ha entregado este jueves un donativo de 100.000 euros para la restauración de la Basílica de la Natividad de Jerusalén, uno de los edificios más emblemáticos e importantes de Tierra Santa, en un proyecto conjunto con otros gobiernos europeos. El objetivo de la donación es la de restaurar el lugar en que la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús. La Basílica de la Natividad de Belén data del siglo VI y su estado de conservación es muy precario, ya que lleva varias décadas sin tener ningún mantenimiento. Según declaró el cónsul general de España en Jerusalén, Juan José Escobar, España ha contribuido tradicionalmente al mantenimiento de Tierra Santa y en los siglos XV, XVI y XVII fue el principal pilar económico de la custodia franciscana, por lo que tenemos una larga tradición histórica de compromiso. Este proyecto de reforma se llevará a cabo gracias a un inusual acuerdo entre el Patriarcado Greco-Ortodoxo, la Custodia de Tierra Santa y el Patriarcado Ortodoxo Armenio, las tres confesiones que administran el lugar. Hasta el momento, la campaña internacional palestina ha conseguido recaudar casi 2,5 millones de dólares, de los que 1 millón provienen de la Autoridad Nacional Palestina, otros 680.000 de distintas instituciones financieras palestinas y el resto de gobiernos extranjeros. Cáritas Española denuncia la persistencia en España de un modelo que supone encerrar a los inmigrantes en los centros de internamiento de extranjeros y de unas políticas centradas en medios de control de los flujos migratorios que refuerzan los mecanismos de acceso mediante sistemas disuasorios que lo único que consiguen es infligir más dolor, con motivo del Día Internacional del Migrante. Ante esta situación, Cáritas proclama que las personas migrantes ya forman parte del nosotros y que su presencia en la sociedad es un hecho incontestablemente positivo. Nuestra sociedad se ha transformado en una sociedad diversa, y diversa quiere decir distinta, pero también quiere decir mejor, asegura. Sin embargo, admiten que no ayuda el contexto de endurecimiento del discurso y las políticas públicas que tienden a señalar y criminalizar al otro. En este sentido, recupera la denuncia que hacen los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones en su reciente mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2014. A los inmigrantes les abrimos las puertas cuando los necesitamos y se las cerramos cuando su presencia choca con nuestros intereses.
A fecha de hoy, según apunta Cáritas, no existen políticas orientadas a explorar otras posibilidades más flexibles de acceso al territorio, ni una apuesta por impulsar políticas de desarrollo económico y social en los países de origen. Así advierte de que a las personas se les está olvidando integrar y no discriminar, y recuerdan que las razones para migrar son las mismas que buscan hoy muchos jóvenes que migran en busca de nuevas oportunidades y de un futuro más digno, tal y como indica el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Respetando la independencia y la cultura de cada nación, hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no significa que vivan en menor dignidad. La Junta de Andalucía ha amenazado con retirar el concierto educativo al Colegio San Patricio de Málaga si no deja que un niño de solo 6 años de edad vaya a clase vestido de niña y use lavabos y vestuario de chicas como desean sus padres. La Diócesis de Málaga y las familias de los otros 800 alumnos del centro han pedido a la Junta que escuche a la comunidad educativa y pida opiniones de médicos y psicólogos antes de hacer experimentos con este menor y con toda la comunidad escolar. ¿Qué consecuencias tiene para un niño de 6 años la medida que sus padres y la Junta pretenden imponerle? ¿Qué consecuencias tiene para el resto de los niños y niñas del Colegio San Patricio? El gobierno andaluz no tiene derecho a hacer esta clase de experimentos con los menores. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, presentó el viernes 13 de diciembre la Ley de Transexualidad. Entre otras medidas, obligará al sistema público de salud a pagar tratamientos hormonales y operaciones de cambio de sexo, incluso en niños. La Diócesis de Málaga ha afirmado que la imposición de la ideología de género a la sociedad andaluza se está llevando a cabo con los menores como cobayas de un experimento de ingeniería social temerario e inaceptable. El Papa Francisco ha aprobado la promulgación del decreto de virtudes heroicas del siervo de Dios, Jerzy Ciesielski, laico y padre de familia polaco, amigo de Juan Pablo II. Nacido en 1929 en Cracovia, Polonia, y en 1957 se casó con Danuta Plebasic, con quien tuvo 3 hijos a los que criaron en la fe de la Iglesia. El matrimonio fue celebrado por el entonces sacerdote Karol Wojtyła, quien luego los acompañaría en su crecimiento espiritual. Juan Pablo II escribió sobre Jerzy: «Nunca olvidaré a un muchacho, estudiante del Politécnico de Cracovia, del que todos sabían que aspiraba con decisión a la santidad. Ese era el programa de su vida. Sabía que había sido creado para cosas grandes». Al mismo tiempo, no tenía duda alguna que su vocación no era ni el sacerdocio ni la vida religiosa. Sabía que tenía que seguir siendo laico. Le apasionaba el trabajo profesional, los estudios de ingeniería, buscaba una compañera para su vida y la buscaba de rodillas, con la oración. Jerzy falleció en un accidente en el río Nilo, en Sudán, junto a sus 2 hijos menores en 1970. Los funerales los presidió Karol Wojtyła y fue enterrado en Cracovia. Y en la Santa Sede la Navidad impregna el ambiente, con el árbol montado en la Plaza de San Pedro y la agenda del Papa repleta de actividades para los próximos días. El Santo Padre ha querido hacer sus regalos de Navidad a los romanos, sobre todo a aquellos que en estas fechas tan importantes pueden sentir la soledad. Recargas telefónicas para móviles, billetes para el autobús y para el metro, un sobre con un sello del Vaticano ya pegado para enviar por correo una tarjeta de felicitación, un Christmas firmado por el Papa. Esos son los regalos de Navidad que el Papa Francisco ha decidido hacer llegar a los más pobres a través del limosnero del Vaticano, una iniciativa que causará más de una sorpresa y arrancará una sonrisa en estos días. La Navidad, el hambre en el mundo, el sufrimiento y las guerras, el futuro viaje a Tierra Santa, la economía mundial, la conversión del papado, el ecumenismo, los sacramentos, el Consejo de Cardenales, la relación Iglesia-política, mujeres cardenales y la limpieza del Instituto de Obras de Religión, IOR, son los temas que el Santo Padre ha afrontado en la entrevista que el periodista Andrea Tornielli le ha realizado para el diario italiano La Stampa. La Navidad es el encuentro con Jesús. Dios siempre ha buscado a su pueblo, lo ha conducido, lo ha cuidado, ha prometido estarle siempre cerca. Esto es lo que significa para el Santo Padre la Navidad. Y además es una consolación, un misterio de consolación. En Navidad, muchas veces después de la misa de medianoche, pasé algunas horas solo en la capilla antes de celebrar la misa de la aurora con un sentimiento de profunda consolación y paz. Así explica Francisco que para él la Navidad siempre ha sido contemplar la visita de Dios a su pueblo. La Navidad indica, nos habla de ternura y de esperanza. El Santo Padre explica que Dios, al encontrarnos, nos dice 2 cosas: tened esperanza y no tengáis miedo de la ternura. Por eso el Papa indica que cuando los cristianos se olvidan de la esperanza y de la ternura, se convierten en una iglesia fría. Al respecto matiza que él tiene miedo cuando los cristianos pierden la esperanza y la capacidad de abrazar y acariciar.
y es por ello que afirma que en su vida de sacerdote siempre ha buscado transmitir esta ternura, especialmente a los niños y a los ancianos. Asimismo, el Santo Padre explica que si Dios nos ofrece el don de la Navidad, es porque todos tenemos la capacidad de comprenderlo y recibirlo, todos, del más santo al más pecador, del más limpio al más corrupto. Este mundo preocupado por las guerras al Santo Padre le hace pensar en la paciencia de Dios. La principal virtud de Dios explicitada en la Biblia es que Él es amor. Él nos espera, nunca se cansa de esperarnos, recuerda el Papa. En las últimas líneas de la entrevista, Francisco reconoce que no se esperaba ser elegido, pero añade que no perdí la paz mientras aumentaban los votos. Estaba tranquilo, y esa paz está también ahora. La considero un don del Señor. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles. Il Natale di Gesù è la manifestazione che Dio si è schierato una volta per tutte dalla parte dell'uomo, per salvarci, per risollevarci dalla polvere delle nostre miserie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati. La Navidad de Jesús es la manifestación que Dios se ha puesto definitivamente de parte del hombre para salvarnos, para levantarnos del polvo de nuestras miserias, de nuestras dificultades, de nuestros pecados. El Papa Francisco invitó a todos a reflexionar sobre la Navidad como fiesta de la esperanza que supera la incertidumbre y el pesimismo. Dios, de hecho, se fía aún de nosotros y elige la tierra como su morada para estar junto al hombre y hacerse encontrar allí donde el hombre transcurre sus días en la alegría y en el dolor. El niño de Belén nos ofrece de esta forma una energía espiritual capaz de no hacernos hundir en nuestras fatigas, en nuestra desesperación, porque es una energía que enardece y transforma el corazón. Del misterio del Figlio di Dio nato per noi, possiamo ricavare due considerazioni. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. En estos días tan especiales les deseamos una feliz Navidad y con las palabras del beato Juan Pablo II le animamos a abrir de par en par las puertas a Cristo. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.